Bien, mis queridos amigos, nosotros continuamos aquí en su espacio al mediodía. Voy a leer algunos de los mensajes. Buenos días, señores. Saludos. Espero que con ansia ese mensaje de Navidad. ¿A qué hora aquí en Venezuela? 8 de la noche, hora de Estados Unidos, del este de Estados Unidos. 9 de la noche, hora de Venezuela. Por acá dice Jesús Méndez, buenas tardes. Al fin están hablando claro de las Fuerzas Armadas. Hay que estar echándole tierrita para que les duela. Sí, ustedes saben que yo quienes de alguna manera me siguen saben que yo lo hago con mucha frecuencia. Lo que sí es que no es justo generalizar. Buenas tardes, hasta en la cárcel de La Pica, aquí en Maturín. No nos olvidemos del primer alacrán, después camaleón, fue William Ojeda, ahora con mucho real y de bajo perfil en los Estados Unidos. ¿Y dónde está viviendo? ¿Aquí en Miami? No, yo no lo he visto. Yo tampoco. Está viviendo en otro lado. Debería darle vergüenza. Ni sabía que estaba acá en los Estados Unidos. Debería darle vergüenza darle la cara a un venezolano. Más falso que una escalera de anime, pues. Debería irse para Cuba. ¿Verdad que sí? Debería irse para Cuba. Y chopa falso. Y chaucero. Allá en la plaza de Cuba no se paró y empezó a gritar y no fue para que le rompieran la camisa en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que los muchachos que tienen ahorita 25, 24 años no saben eso porque están muy chiquitos. Bueno, mis queridos amigos, les decía que en el programa de hoy vamos a hablar del tema de la migración a España. Se ha generado una noticia sobre la llamada Ley de Nietos. Así es. Y quizá ustedes tienen una información muy mediática del asunto, más no la información detallada ofrecida por profesionales. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Así es. José Luis Campillo, él es abogado español, y también Isabel Cristina Martín, abogada venezolana, que son parte de Senior Partner, no sé si decirlo en español o en inglés, JLCA. JLCA y Asociados, que es un escritorio de abogados que trabaja de forma satélite, tienen oficina en Madrid, oficina aquí en Miami, y ustedes pueden consultarlo, ya ellos les van a decir cómo. Bueno, primero que nada, bienvenidos al programa, para ambos. Bienvenidos. Y quisiera que comenzáramos, como tenemos suficiente tiempo, comenzáramos por explicarle a la gente, porque mucha gente lo ha visto como un titular, la ley de Nietos, puedes pedir tu nacionalidad española. Ajá, ¿qué es la ley de Nietos? ¿Cómo es eso que la gente puede solicitar ser español? Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlos, Jessica, por invitarnos tanto a Isabel como a mí. La ley de Nietos es una ley que entró en vigor recientemente, el 20 de octubre, llamada Ley de Memoria Democrática, en virtud de la cual pueden adquirir la nacionalidad española todos aquellos que inicialmente fueran hijos o nietos de españoles y que por causa del exilio hubieran perdido o renunciado a su nacionalidad española, sus padres o sus abuelos. Es decir, gallego que emigró a Cuba y que tuvo que renunciar o perder su nacionalidad. Sin embargo, a los pocos días de la entrada en vigor de dicha ley, el 20 de octubre del 2022, concretamente el 26, el Ministerio de Justicia español dictaminó una instrucción para establecer los criterios de aplicación para la nacionalidad española. Y entonces se encontró la grata sorpresa de que no había que acreditar tu condición de exiliado ni haber perdido o renunciado a dicha nacionalidad, sino que simplemente siendo nieto o hijo de español, incluso sin haber nacido en España originalmente, se puede solicitar la nacionalidad española. ¿Qué ocurre? Que ahora entra todo el mundo. No hay límite en cuanto al tema de generación. Es decir, llega hasta un nieto, para que la gente pueda entender un poco más quiénes se puedan beneficiar en su totalidad de esta ley. En la línea sucesoral, creo que Exacto. En la línea sucesoral, hijos y nietos, hasta ahí llegamos. Sí, lo que ocurre es que una vez que el hijo o el nieto, porque su padre o abuelos eran españoles, adquieren la nacionalidad, a su vez los hijos de estos solicitantes a fecha de hoy podrían adquirir la nacionalidad española. ¿Cuáles son las ventajas de esta nacionalidad? Para mí dos fundamentales. Una, que es una nacionalidad de origen sobrevenida, es decir, como si hubieras nacido en España y por tanto la puedes transmitir, y otra es que no tienes necesidad de residir en España. Es decir, si vives en Estados Unidos, vives en Venezuela, en Cuba, donde sea, la solicitas, la adquieres y la tienes. No tienes obligación de residir en España. Eso es importantísimo, doctor, eso que usted acaba de informar, porque cualquier otra modalidad para hacerse ciudadano español te pide residir, mudarte para España y estar un tiempo determinado en España. Exacto. Entonces, para que usted lo vaya entendiendo, mis queridos amigos, vamos a suponer que mi abuelo es español y mi padre no solicitó la nacionalidad española. Yo, demostrando que mi abuelo era español, puedo solicitar la ciudadanía española y no me tengo que ir para España para que me sea otorgada. ¿Es así? Así mismo. Ok, entonces, ¿cómo puedo demostrar que mi abuelo o mi padre, si ya ellos no están con nosotros,
eran españoles. Bueno, básicamente lo que están pidiendo los consulados, que es el lugar donde hay que solicitar la aplicación de la nacionalidad española en el lugar de residencia del solicitante, es decir, quien viva en Miami tendrá que ir al consulado español de aquí de Miami, los que estén viviendo en Venezuela, pues a Caracas, etcétera. Los documentos básicos son el certificado de nacimiento del abuelo, que normalmente está en España, y luego los certificados de nacimiento del padre para demostrar la línea paterna o materna, depende del abuelo si era línea materna o paterna, y los certificados de nacimiento del solicitante. Además, los certificados de matrimonio de los padres, si nos basamos en el abuelo, y otra serie de documentación sobre el estatus legal en Estados Unidos y algunas cosas más que solicitan. Pero vamos, para la pregunta sobre la prueba de que mi abuelo era español, certificado en el registro civil en España, legalizado, una certificación literal que se llama de nacimiento, de que el abuelo nació en España. ¿Cómo es el procedimiento para poder optar por este beneficio? Es decir, uno tiene que ingresar a la página de la embajada, descargar algún tipo de formulario, dirigirse directamente a la embajada española en el lugar donde usted se encuentra en este momento. ¿Cómo es ese procedimiento, el inicio? Bueno, el inicio, lo que nosotros aconsejamos es que busquen asesoramiento de abogados y de gente preparada, porque el problema es que si no presentas la documentación correcta en el consulado y te requieren por 30 días naturales para subsanar dichos defectos y no lo haces, se te archiva el expediente. Pero el procedimiento básicamente es rellenar efectivamente unos formularios, conseguir la documentación legalizada, ojo, y apostillada, apostillada desde el país de origen, es decir, alguien que tenga partidas de nacimiento en Venezuela las tiene que legalizar y apostillar, si no el consulado no te las va a aceptar. Y luego además los documentos que precises de España, más prueba del estatus legal en donde te encuentres residiendo, bueno, y una serie de documentación añadida que es un poco administrativa. Perdón, eso último que acaba de decir, abogado, yo no sé si, cuando usted me dice prueba del estatus legal de donde se encuentre residiendo, es decir, que si un venezolano está aquí en Estados Unidos, fuera de estatus dentro de los Estados Unidos, pero tiene todo lo que se necesita para aplicar a la ley de nietos, ¿no puede aplicar? Sí puede. Okay. Es una muy buena pregunta. De hecho, incluso si están en un limbo legal, mientras tienen aquí los documentos en Estados Unidos, pueden solicitar la nacionalidad española. Porque no es un derecho personalísimo, o sea, que tú no estés en un país todavía regularizado 100% no impide que tengas que renunciar a un derecho por tu abuelo de nacionalidad española. Ahora bien, sí que lo recomendamos, eso Isabel lo puede explicar también muy bien, como abogada venezolana que es. Atención, que los que estén en ese limbo legal deben consultar abogados de inmigración americanos. Si quieres explícalo tú, Isabel. Sí, lo voy a explicar yo. El tema, quiero agregar, a complementar lo que él dijo. Cuando dijo que el estatus migratorio del solicitante no es determinante, significa que, por lo menos aquí en la Florida, para usted ser considerado residente de la Florida, tiene que vivir por más de 6 meses. No importa que usted no tenga green card, no importa que no tenga ningún otro estatus migratorio. Ahora, lo que José Luis me está diciendo, que yo les explique, por supuesto, nosotros siempre recomendamos que busquen abogados especializados en inmigración americanos para que los puedan asesorar, pero hemos escuchado, y es lógico también, que si usted está en un proceso de asilo, para los venezolanos tenemos TPS y procesos de asilo. Lo he escuchado, yo no estoy dando ningún tipo de asesoramiento jurídico, solamente repito lo que los abogados de inmigración americana repiten con nuestros clientes. Dicen que si usted está en un proceso de asilo y saca la nacionalidad española y su destino final es Estados Unidos, no es recomendable. Y nosotros se lo decimos a la gente, porque ya al usted tener otra nacionalidad, el gobierno americano le puede decir a usted, bueno, pues si usted es español, entonces váyase para España. Entonces es preferible tener ya su estatus, si el destino final es Estados Unidos, tener su estatus migratorio bien determinado en Estados Unidos para luego optar para la nacionalidad española, a diferencia del TPS venezolano, que no exige de que usted pueda renunciar o pueda adherirse a otra nacionalidad si es que la tiene. En este caso, ¿hay algún tipo de limitante con respecto a si uno tiene, por ejemplo, si es ciudadano americano, ciudadano venezolano? ¿Hay algún tipo de limitante si también tienes residencia en otro país que pudiera prelarte a poder recibir este beneficio migratorio español? En principio no. Hemos conocido gente que tiene 5 o 6 pasaportes. Es decir, esto sería, o sea, los pasaportes no están en conflicto. Es decir, uno que tenga
un pasaporte americano, es su nacionalidad, no significa que con un pasaporte español no pueda preferir utilizar el pasaporte español cuando está en España, es un tema de preferencia. O sea, los pasaportes no deben entrar en conflicto y volvemos a insistir, si alguien tiene dudas al respecto, debe consultar un abogado de inmigración en los Estados Unidos. Nosotros somos abogados españoles, no americanos, quiero dejarlo bien claro. Entonces, eso es una premisa que no debe faltar nunca. Pero respondiendo a la pregunta de Jessica, en principio no debe haber ningún problema para obtener la nacionalidad española con otro tipo de pasaportes. Y en el caso de nosotros los venezolanos es muy importante porque están arriesgando su vida, nuestra gente, pasando por la frontera, pagando algunos un alto costo con su vida, con su propia vida y poniendo en riesgo a su familia. No, y además, doctora, y perdón que la interrumpa, pero es que mucha gente le paga fortunas a los coyotes para que lo pasen y resulta que si usted tiene un abuelo español, en vez de invertirse una fortuna con los coyotes, páguenle los servicios a un buen abogado, no cruce ilegalmente a los Estados Unidos y entre a España con sus papeles como ciudadano español. Si el tema es migrar, yo sé que ninguno de nosotros quería migrar, pero ya que estamos migrando vamos a hacerlo de la forma más ordenada y legalmente, ¿no? Totalmente, yo estoy de acuerdo con ustedes, no solamente la comunidad venezolana, sino la comunidad cubana también, que tenemos tantas limitantes por razones obvias que todo el mundo sabe, Nicaragua, Venezuela, Colombia, hay mucha gente que cuando los españoles fueron en esta época de la Guerra Civil Española o del franquismo, huyeron a España, pero ahora, como dijo José Luis, ese requisito lo quitaron. Cualquier persona puede aplicar por eso, entonces, ¿qué más da? Hay que hacer las cosas bien, legales y prudentemente y no poner en riesgo a nuestra familia. Bien. Vamos a ir a la pausa. Les dejo una pregunta que me deja José Carlos Toledo. Me dice, mi bisabuelo era español, no reconoció a mi abuelo. ¿Qué podría hacer yo en mi caso? Eso me lo va a responder luego de la pausa. Y aprovecho de informarles que ya terminaron los 2 extras del partido Marruecos-España. Terminó empatado a 0 y ahora van a la fase de los penaltis. Así que le pido a José Luis que tranquilo y sin nervios, José Luis, vamos a ver qué pasa. Yo como usted voy a España. Hay aquí gente en este estudio que va a Marruecos, pero yo voy a España. Así que vamos a ligarla en los penaltis. No se preocupe, ustedes no se vayan a apartar de la sintonía porque le vamos a responder a José Carlos y a todas las preguntas que ustedes nos hagan llegar. Ya venimos. Ya venimos.